Hoy precisamente conocimos datos súper interesantes que publicó el Instituto Nacional de Estadística respecto a la fecundidad, y hace mucho tiempo, ya un par de años por lo menos, que este asunto ha ido cobrando cada vez más relevancia. El número de niños nacidos en Chile ha ido cayendo de manera bien sistemática. Hay algunas regiones en el país, de acuerdo a datos oficiales, que incluso registran casi el mismo nivel de defunciones que de nacimientos. Y los datos que conocimos hoy del INE, de alguna manera, ratifican también esa tendencia donde la tasa global de fecundidad ha ido cayendo, llegando a su menor nivel, de acuerdo a estas estadísticas publicadas por el INE el día de hoy. En 2023, la tasa global de fecundidad llegó a 1,16, la más baja, como decíamos, en la historia de nuestro país. ¿Y por qué este dato es relevante? Porque es un indicador demográfico, mide el número promedio de hijos que una mujer tendría en sus años reproductivos. Y es una manera de monitorear precisamente la evolución de estos indicadores tan relevantes. Bueno, vamos a conversar de este tema desde una de las dimensiones posibles junto a la directora ejecutiva de la Fundación FEN, Luz María Lira, está con nosotros. Bienvenida, gracias por estar aquí, Luz María. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Gracias Bienvenida. por acompañarnos. Muy bien, gracias. Luz María, no estoy seguro de que todos nuestros auditores sepan qué es lo que hace exactamente la Fundación FEN, entonces me gustaría partir por eso. ¿Cuál es el trabajo que están desarrollando ustedes primero? Bueno, existimos hace más de 5 años y nos dedicamos a informar, a acompañar también y apoyar a todos quienes sufren de infertilidad, pero también ampliamos también a los derechos reproductivos, a que las personas conozcan también sus derechos reproductivos y sepan cuáles son sus opciones y así tomar decisiones más en libertad. ¿Es un tema que cuesta hablar en Chile o ya se ha abierto un poco este diálogo? Porque muchas veces, y pasa en varios lugares, que la gente pregunta, ¿tú no vas a tener hijos? Y de repente es que no puedes tener hijos y cuesta ese tema, cuesta plantearlo y ponerlo sobre la mesa. Efectivamente sigue siendo un poco tabú, pero bastante menos de lo que era hace 5 años cuando partimos. Nosotros partimos con un Instagram porque fue en plena pandemia y nos dimos cuenta que era un temazo porque explotaron nuestras redes sociales de personas que tenían infertilidad. Y no hay que olvidarse que al final el 17.5% de la población sufre de infertilidad. En Chile 250.000 mujeres son infértiles y un gran problema que tenemos también es de prevención, de educación y prevención, que está muy relacionado al final también con la tasa de natalidad que ustedes antes decían. Yo revisaba una entrevista que ustedes habían dado el 2023 y decían que los últimos datos reportados con respecto a la infertilidad eran del 2019 y que hay importantes retrasos en cuanto a políticas públicas. Yo tengo entendido que ustedes han levantado números, pero no a nivel estatal. ¿Es así? Es así, hay pocos datos de las pacientes infértiles, es decir, cuál fue como su camino, por qué diagnóstico tuvieron, a qué edad, etcétera. Entonces, con esa necesidad, nosotras nos juntamos con la Universidad Adolfo Ibáñez, hicimos un estudio a 1.300 pacientes infértiles para entender un poco de dónde venía su historia. Y la mayoría de ellas, en su mayoría eran diagnósticos de baja reserva ovárica, es decir, que está muy relacionada con la edad. Desde los 30 años las mujeres tienen un déficit de... Desde los 30. Desde los 30 años. La curva baja notoriamente. De los 30 en adelante, ya a los 35 ya baja, de los 35 a los 40, ya la curva es... Y un tema más relevante entonces, a la luz de esos datos, considerando que las mujeres están postergando también la edad a la que deciden ser madres, por ejemplo. Exactamente, ¿no? En 1984, por ejemplo, las mujeres teníamos hijos, la mayoría de las mujeres teníamos hijos entre los 20 y los 24. Y hoy, la última cifra que se sabe, que es de 2021, o sea, el 2021, las mujeres estamos teniendo hijos entre los 30 y los 34. Que está totalmente relacionado al final a un decaimiento de tu fertilidad. Las mujeres, desgraciadamente, biológicamente, estamos seteadas así. Claro. No hay nada que hacer. Entonces, al final, el llamado es a informarse. Claro. Saber. Y eso te iba a preguntar, ¿y las mujeres saben eso? ¿Tienen conciencia de ese antecedente que es muy relevante? Porque ¿cómo planificas, digamos, tu maternidad si que efectivamente quieres ser madre sin tener esa información a la mano? Sí, hay varios aspectos al final, pero bueno, quiero destacar algo positivo. Hoy día supimos que FONASA cubre, en el fondo, dentro de sus códigos, la medida de la reserva ovárica, que es al final un examen de sangre súper simple, que a través de ese examen tú sabes cómo está tu reserva ovárica cuando estás en edad reproductiva. ¿Puedo dar el dato? Es que Sí. es súper importante. Este examen de medición de la reserva ovárica ya es parte, como tú dices, de las prestaciones cubiertas por FONASA. Y para quienes atienden en la modalidad de libre elección, este estudio tendrá un costo de 23.440 pesos. Es una gran noticia porque todos estos tratamientos, Luz María, son carísimos. Son muy caros. ¿Son todos muy caros?
No, los tratamientos de baja complejidad, que son inseminaciones artificiales, donde al final tú inicias, tienen un costo entre 200 y 250 mil pesos. Claro. Pero ahí cuando te vas a alta complejidad ya tienes hasta 6, 7 millones de pesos. Son tratamientos súper caros. Pero al final el tema de la medición de la hormona antimulleriana que tú decías es un pequeño gran paso. ¿Por qué? Porque al final es decirle a las mujeres en qué están. Ahora, lo que creemos nosotras es que hay que educar a las mujeres y que se informen que necesitan este examen y que lo exijan. En el fondo, que les exijan a sus ginecólogos de cabecera, oye, yo quiero saber en qué está mi reserva ovárica. Porque al final ¿Desde qué edad, por ejemplo? Planifica. Para nosotros, desde los 20 años. 20 años a 35 años, todos los años tú te debieras hacer este examen de sangre, que es súper simple, y saber en el fondo en qué estás, porque de un año a otro puede bajar drásticamente. Pero siempre va a la baja, ¿no? Siempre a la baja, pero a veces te pasa, por ejemplo, que de un año a otro, no sé, de los 30 a los 34, 32 hay una baja drástica. Y ahí al final lo que nosotros decimos es infórmate y así poder tomar hacer algo al respecto. Alguna medida, claro. No hay cobertura respecto a eso. O sea, que el siguiente paso sería preservar fertilidad, es decir, en buen chileno, congelar óvulos. En Chile eso no tiene cobertura y ahí nosotros también creemos que es importante empujar un poco eso. Lo hemos empujado, cuando partimos empujando este tema de que FONASA cubriera el examen de la AMH, también la idea, esto lo empujamos con la senadora Paulina Núñez, un poquito hace más de un año. Luego fuimos a hablar con la ministra de Salud. Ahí también le planteamos esta necesidad de educar, de informar y también de que las personas que tuvieran ciertos diagnósticos como endometriosis severa, enfermedad autoinmune, y también las mujeres con cáncer pudieran preservar fertilidad en el fondo. Porque claro, estamos felices de que te este examen, pero si te entregan este examen y es muy malo y tienes 28 años, ¿qué haces? Sí. Es un tratamiento costoso, llega hasta los 2 millones de pesos preservar fertilidad. Conversamos aquí en Pauta Global con Luz María Lira, directora ejecutiva de la Fundación FEN. Tú hablas en plural, empezamos, hicimos, sí. Tienes una socia. Somos dos. ¿Es socia? Sí. Fiorella Cuadrito y yo, ambas pacientes infértiles también. Y ahí nace esta idea de ustedes de hacer este sitio web y justo explota, como tú dices, en pandemia, que era un tema del cual no se hablaba. Exactamente, fue al revés. Estábamos ambas en nuestros trabajos, de hecho Fiorella vivía en otro país, yo también vivía en otros países y siempre hablábamos esta idea de que en Chile no estaba la información, no sabíamos a qué doctor ir, cuánto costaba, nada, absolutamente nada y que era muy tabú. Y así nació esta idea y estábamos como desarrollando la idea y viene la pandemia. Y ahí los doctores se vieron obligados a hacer solo tratamientos de primera necesidad, entonces claramente los tratamientos de alta complejidad como in vitro, inseminación artificiales también se postergaron y ahí empezó como no sé, un nerviosismo colectivo y ahí dijimos, chuta, hagamos algo que es lo más rápido, un Instagram. Y este Instagram fue explotó y fue así se ha ido haciendo. Tú dices que vivías en otros países, sí. En otro país. ¿Cómo es la experiencia en otros países respecto a este tema? Yo creo que, depende mucho, hay de todo, absolutamente de todo. En América Latina somos uno de los países con mejores coberturas y estamos súper avanzados y también los estándares de los tratamientos de los centros de fertilidad son muy altos. Sí, efectivamente nos queda mucho. Nosotros nos comparamos más que nada con Estados Unidos y con Inglaterra. Inglaterra sería como un buen referente porque ellos en términos de derechos reproductivos y de información están muy avanzados. Ahí, por ejemplo, a lo que me refiero es, acá en Chile, el segundo tratamiento de complejidad que más se hace es la ovodonación. Es decir, que mujeres más jóvenes donan sus óvulos a mujeres que no tienen su capacidad, en el fondo, eso generaba una polémica grande. Exactamente. Sí. Pero, en el fondo, no está regulado. No hay una regulación sobre quiénes donan, cuántas veces donan, en qué centro. No hay una trazabilidad. Entonces, en el fondo, nosotros ahí creemos que hay como algo importante que mirar hacia afuera, sobre todo a países como Inglaterra, que han hecho un buen trabajo ahí, de regularlo, de hacer un registro de donantes. Ahora, me imagino que en este contexto donde están naciendo cada vez menos niños, donde estamos pasando o transitando hacia una sociedad mucho más envejecida, este tema cobra el doble de importancia. ¿Ven ustedes desde la Fundación que efectivamente es así? ¿Que desde el mundo político, desde el Estado, hay una preocupación por el tema? Sí, yo creo que sí, porque efectivamente tenemos dos patas acá. Por un lado tenemos el grupo de personas, que es 1 de cada 6 en Chile, que quiere tener hijos y no puede, que efectivamente hay cobertura FONASA, pero que solo cubre un 28% de los 10.000 tratamientos que se hacen al año, entonces es muy poco y son tratamientos costosos.
Y por otra parte, vemos en el fondo que la necesidad de información, decía yo, y también de empoderamiento por parte de las mujeres. Y ahí es donde no se conocía mucho, no se hablaba de reserva ovárica. Yo creo que las mujeres nadie nos educa sobre nuestro ciclo de verdad. Estamos súper seteadas para no embarazarnos, que también creemos que está bien como organización, pero no nos dan toda la otra parte, que es cómo embarazarnos y que debiésemos saber. La otra parte de los derechos reproductivos, Exactamente. ¿no? Nosotros creemos que los derechos reproductivos son muchísimos, en el fondo. Sí. No es solamente no embarazarse o lo que sea. Exacto, o la interrupción del embarazo u otras hay cosas. mucho más que eso. Sí. Luz María, te aprovecho a preguntar, de repente una pregunta bien obvia o básica, que quizás no todos saben. ¿Cuándo una persona se le puede decretar o declarar que es infértil? Cuando lleva un año con relaciones sexuales sin protección. Eso sería un año es el sí, plazo. En edad, yo te diría hasta antes de los 30 años, para mujeres antes de los 30 años. Ya si te vas como desde los 30 a los 35, ya serían 6 meses, ya de los 35 a los 38, ya 3 meses. En el fondo, ahí ya tienes que consultar a un especialista. Uh-huh. Ya, esa es la pregunta también. Claro, ¿cuándo uno va a un experto, un especialista? Exactamente. Cuando lleva, en el fondo, o un año de relaciones sexuales sin protección, y luego de mayor de 30, la mujer, por supuesto, ahí baja. Ya, y también el acompañamiento, que es un proceso clave. El tema emocional, lo mal que lo pasa una mujer que de repente no se atreve, lo que decíamos en algún minuto, a contar que no tiene hijos porque no es que no quiera, porque no ha podido tener los hijos. El acompañamiento emocional, ¿cuán importante es? Es clave porque al final esta es una enfermedad que como que trasciende toda tu vida. Al final tu vida de pareja, tu vida de salud, tu vida al final de trabajo también requiere muchos permisos en el caso de las mujeres. Tú tenés que ir a veces 2 veces a la semana al doctor, tomarte muchos remedios. Entonces al final tiene muchos costos asociados, pero como socialmente no aceptados. Entonces el acompañamiento al final, saber que hay muchas más personas de lo mismo que yo es clave, y esto lo hacemos a través de, no sé, tenemos WhatsApp, tenemos conserjerías, tenemos psicólogas, especialistas en el tema, porque creemos que es súper importante al final. Al final, como que toda tu vida gira en torno un poquito a esto. Ustedes en este sitio web entregan consejos, datos. ¿Cómo funciona? Tenemos en el fondo 3 áreas de acción. Por un lado, el fondo de información y awareness, que lo hacemos a través de nuestro canal de YouTube, lo hacemos a través de nuestro Instagram. Tenemos 2, tenemos comunidad _FEN o Fundación FEN, que ya no es nuestra parte de políticas públicas, que ahí informamos a toda la sociedad, no solamente a la gente infértil. Luego tenemos el área de acompañamiento al paciente, que es donde te decía yo que hacemos conserjerías, tenemos WhatsApp donde participan 1.500 personas, tenemos talleres de reflexión, etcétera. Y la última patita, que al final son estudio y políticas públicas, que ahí hicimos el estudio con la Universidad Adolfo Ibáñez, y bueno, hoy día a la mañana estuvimos en el Congreso Nacional y así. Cuéntanos esa pasada por el Congreso. Harto trabajo. Hoy día fuimos a hablar un poco también respecto al tema de la baja tasa de natalidad. Como que al final, como tú decías, hay harto interés porque tiene mucha relación una de las grandes razones de por qué tenemos baja natalidad es la postergación de la maternidad, y al final... Se vincula con los problemas de fecundidad, ¿no? Entonces, desde los políticos hemos tenido como muchas preguntas de qué hacer, qué es lo importante, dónde poner al final el acento. Y ahí es donde nosotros estamos también haciendo un trabajo bien de hormiga, y por eso decía, destacaba un poco lo de FONASA, la codificación de... Y es súper importante porque es una forma también de adaptar las políticas públicas y sobre todo sanitarias a una nueva realidad social, ¿no? Hay una realidad social y cultural también que tiene que ver con que las mujeres están postergando efectivamente la maternidad, ¿no? O su decisión. Y eso se vincula directamente con lo que hemos hablado en esta entrevista. O sea, es adaptarse a los tiempos también y a una nueva realidad. Sí, nosotros creemos que al final, desde Fundación FEN, creemos que es importante como promover la educación sobre tus derechos reproductivos, sobre tus decisiones reproductivas y sobre la reserva ovárica, al final, que es súper importante para las mujeres. Y también tener un marco legal al final que regule todos estos temas de ovodonación, gametodonación y el acceso y la cobertura para todos los chilenos y chilenas que tienen problemas de infertilidad al final. Avanzó una moción en la Comisión de Salud del Senado. ¿Qué cosa? Avanzó una moción, digo, respecto a ese punto. Sí. Así es que, nada, ahí hay que seguir, queda mucho por trabajar todavía, pero bueno, vamos avanzando a poco. Gran tema nos has traído hoy día, Luz María Lira. Te queremos dar las gracias por habernos acompañado, directora ejecutiva de la Fundación FEN. Nos deja el sitio web, seguramente muchos nos están escuchando y quieren tener más datos, más información. Sí,
www.fundacionfen.cl. Yo sé lo que significa FEM, pero cuéntale tú a tus FEN significa, radio escuchas. significa echar semilla en mapudungún, y al final es como un poquito una ironía sobre al final lo que nos enseñaron a mí, en mi generación, yo tengo 40 años, sobre lo que tener hijos, que era como la semillita del papá se junta con la semillita del mamá y ahí tienes un hijo. Sí, claro. Súper fácil. Claro, es algo fácil, es algo súper automático, ya no es tan así que un poquito una analogía de eso. FEN, con doble N, F-E-N-N. Sí. Muchas gracias. Gracias por haber venido, Luz María. Que estén muy bien. 6:27.